Libros Editor y dar la bienvenida al lanzamiento del libro Relatos de una ciudad pisada de la autora Francisca Márquez. De inmediato les voy a dar la palabra, pero antes quiero hacerles un comentario sobre lo que me pasó a mí con la lectura de este texto, que la verdad es que me pareció, en el momento en que tuve la oportunidad de trabajar, de revisarlo, me pareció un texto enormemente interesante por muy distintas razones. Lo de Francisca lo explica, lo muestra, y lo muestra no solo a través de la Francisca antropóloga, de algún modo especializada en el tema, sino que también Francisca ciudadana, Francisca habitante de la ciudad, y también pone en el centro otra cosa que me pareció extraordinariamente interesante: las voces, aparte de la de ella, antropóloga, investigadora en esta investigación de 10 años, más o menos, me equivoco, ¿no? 10 años de investigación. La antropóloga, la ciudadana, la habitante de la ciudad, pero también las voces de otros habitantes de la ciudad, de distintos puntos de la ciudad, de distintas zonas de la ciudad. Me pareció realmente este encuentro de voces, de disciplina, algo muy destacable, muy singular, y que conocemos y tenemos poco en la literatura del tema, creo yo, en este país. Así que eso solamente, dando las gracias por su presencia, y los dejo primero con Ignacio. Voy a empezar con la cita que aparece, es la primera cita del libro Microcosmos de Claudio Magris. La primera cita de este libro que ando trayendo por casualidad y que me gustó leer, lo leí recién en el café y lo leo. Es una cita que él hace de Amedeo Grossi, un arquitecto medidor y estimador de 1791, y dice: si bien el mundo entero nos es hoy ya conocido por ser muchos los libros que en general la descripción de él nos pone ante la vista, en tratándose no obstante de una sola provincia, difícilmente ha de encontrarse descrita como es menester. Me parece muy lindo y pertinente también. Y la acompaño de la última cita que hace Francisca Márquez en su libro, la primera y la última, de un libro y de otro, de Martín Cinzano, y es del 2008, y dice: no hay una totalidad ni una sola voz, no hay tampoco una sola ciudad, ni mucho menos un saber historiográfico o antropológico sobre esta. Todas las ciudades albergan infinidad de ciudades más, y en todas ellas, al cruzarlas, al conocerlas, más vale hacerse el desconocido. Son hermosas, sí, por eso la cito. Aún así, a pesar de lo que dicen las dos citas, Relatos de una ciudad pisada, Santiago de Chile, de Francisca Márquez, es un libro de gran rigor sociológico, antropológico, etnográfico, creo yo. Pero ¿quién soy yo para decir una cosa así de un libro de cientista social? ¿Por qué Francisca me ha pedido que presente su libro? Hemos coincidido alguna vez en esas proyecciones de un documental aburrido en alguna sala del centro, en que no hay más de 4 personas, por lo que creo que habrá visto alguna de mis películas en las que, como ella, miro la ciudad y observo los movimientos de las personas que viajan de una ciudad a otra dentro del mismo Santiago. Los obreros de la construcción en Aquí se construye, la película Aquí se construye, que viajan de su ciudad a la otra que construyen, uniendo con sus cuerpos dos mundos, dos culturas que solo en ese instante se tocan. O los viajes que hago a las casas de quienes han tocado el timbre de mi puerta en la película El otro día,
estableciendo una relación entre desconocidos de la ciudad que se visitan mutuamente. A la luz de la lectura de relatos de una ciudad trizada, comprendo que se trata de imágenes que hacen ciudad, al ir en el sentido contrario al que la ciudad nos obliga, que es la negación del otro. También está el viaje de los niños del taller de cine de Alicia Vega, que cruzan toda la ciudad para ir al centro por primera vez. Y ahí está esa imagen de las madres de estos niños de la población dormida, que los despiden mientras el bus se aleja, como si fueran un viaje muy largo. Y lo que rotundamente hace Francisca con este libro es hacer ciudad, contraviniendo la inercia brutal de la fragmentación, la separación, la negación de los otros. Pero por muy sociológico, antropológico y etnográfico que sea su libro, este proviene de una emoción originada en una experiencia de infancia. La niña de 12 años viendo pasar los aviones y escuchar luego las bombas cayendo sobre la moneda. Hecho que deriva en experiencias que para Francisca serán marcadoras en su interés por la ciudad. Así también las películas que nombré no provienen sino de imágenes de infancia, experiencias de infancia, imágenes muy concretas de mi barrio, de la calle Bernarda Morín, donde ocurren los primeros encuentros con los otros. Un barrio de casas de latifundistas, que no era mi caso. De un día para otro es cohabitado por los estudiantes de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Chile, produciendo un encuentro que saca chispas. A muy cerca distancia también vi pasar las primeras marchas por calle Providencia, por la avenida Providencia, la marcha de la Patria Joven, en un periodo de la historia de Chile también muy marcador para los trazos de esta ciudad, según documenta en este libro Francisco. Desde la imagen de los aviones Hawker Hunter, el golpe militar cruza todas las páginas de este libro como el momento que inicia el retroceso de una ciudad hacia el gueto y luego hacia el gueto del gueto. La ciudad marca las infancias y determina muchas veces el futuro de las personas. Este libro que proviene de una experiencia de infancia particular nos hace preguntarnos por las infancias de hoy. Una ciudad es un universo y como tal inabarcable. Toda ciudad es inabarcable. Francisca Márquez intenta abarcar la ciudad de Santiago, generando un modelo para abarcar una ciudad, trazando líneas verticales y horizontales de tiempo y espacio, con nubes teóricas para saltarla desde distintos conceptos como territorio, barrio, territorialidad, imaginario, ágora, etc. Y desde una mirada propia, síntesis de la mirada de muchos, y de un recorrido extenso, y mirando y preguntando. Me impresiona ese afán de cubrirlo todo, de dar cuenta de todo, de comprender la ciudad, de abarcarla entera, de escribirla y analizar su forma de ser. El libro es testimonio de una laboriosidad impresionante, al punto que como lector se siente la inmensidad de la ciudad, la imposibilidad de asirla y a la vez la obsesión de la autora por asirla. Por suerte, esta obsesión proviene de una santiaguina fascinada por su ciudad, como ante una obra que se presenta en un escenario circular de 360 grados en que las cortinas nunca terminan de abrirse. Fascinación que proviene de la experiencia de la sorpresa ante mundos desconocidos y diversos entre los cuales se desenvuelve. Un mundo de desconocidos y al mismo tiempo compañeros de territorio, porque la ciudad es eso, un gran espacio en permanente flujo de acompañantes desconocidos que habitamos para comprenderla, para lo cual tenemos el tiempo de nuestras vidas. Pero el libro es más, es un deseo de ciudad. Un lector común como yo, también santiaguino, se siente a cada página estimulado a convocar sus propias imágenes de la ciudad y a pensarla. Imágenes que están en los recuerdos de experiencias de vida, pero no solo en eso, sino también en libros que
que testimonian documentalmente pasos por la ciudad. Y ahí está, por ejemplo, el libro de Ángel Parra, Violeta sobre los cielos, donde cuenta, donde es tan entretenido ver y leer la experiencia de Violeta habitando la ciudad de Santiago, que la vivió por tantos barrios y casas. También el libro de Molodia Teitelbaum, un muchacho del siglo XX, que cuenta su experiencia en los primeros años del siglo XX en Santiago. El libro de Fernando Villagrán, que trata la vida de Víctor Díaz, también cuando viene del norte y se instala en Santiago y tiene toda su vida en Santiago, se ve un Santiago muy especial, muy distinto, muy amoroso también. Y también en la película Tres Tristes Tigres de Raúl Ruiz, una película tan santiaguina de otros tiempos. Relatos de una ciudad trizada es un libro en constante movimiento y tensión entre aceptar y querer la ciudad como es, o detestarla y querer otra, la que no existe, la que se desea. Lo dramático que está presente en cada página es que el deseo de otra ciudad no es un deseo realizable, pues su realización no está en mover piezas, no está en movimientos de ajedrez urbano, sino, como lo dice el libro, en el logro de una verdadera y profunda democracia que se nos aleja cada vez más y más. Lo dramático es también que la ciudad funciona como un espejo que nos devuelve a cada momento la imagen de lo que somos. Una ciudad profundamente desigual, profundamente no solidaria, exactamente expresiva de la realidad de abuso y opresión, categóricamente agresiva en la expresividad del egoísmo social. En ese sentido es un libro lleno de dolor y al mismo tiempo brillante en su capacidad de revelar las formas fragmentadas del habitar y de contar la ciudad como un cuerpo desmembrado, sufriente, que alguna vez pudo ser feliz. Ahí están los relatos sabrosos de La Chimba, de Villa Portales, Torres de Tajamar, La San Gregorio, Villa La Reina, como si hubiera desde ahí esperanza de ciudad armónica. Me gustó y me llamó mucho la atención el relato de Huechuraba, donde habla de los habitantes de los condominios, como si ellos estuvieran inaugurando o reinaugurando una vida de barrio y de ciudad, cuando pareciera ser exactamente lo contrario. A pesar de sus fragmentos, la ciudad porfía en mantenerse como un todo, dice la autora. A pesar de los pesares, la ciudad vive en cada fragmento de sus fragmentos, respira, se mueve, fluye, se divierte, duele. Pero ¿quién se duele? ¿Quién piensa la ciudad? ¿A quién le importa la ciudad? A Francisca Márquez. ¿Pero a quién más? La ciudad se niega, es negada como ciudad a cada momento y en todo lugar. En la construcción de un edificio, nunca pensado como parte de la ciudad, sino para protegerse de ella. En una autopista, para arrancar de ella y llegar rápidamente al aeropuerto. En cada micro que circula por calles y avenidas con la sonajera de sus carrocerías llevando esos cuerpos cansados, vencidos, durmiendo. ¿Saben lo que pienso? Que este sistema es una mierda, dice Lalo Meneses, entre comillas, habitante de Cerro Navia, en las páginas finales. Por suerte Francisca Márquez ha escrito este libro. Es evidente que ella quiere su ciudad, y eso se nota. Y empujados por ese estímulo de Francisca Márquez, al leerlo, nos forzamos a imaginar la ciudad deseada, la que se niega cada día como nunca deja de imaginar su libertad un condenado a prisión perpetua. Pero ahí está la cordillera que nos ha visto desde siempre, como una madre silenciosa que lo ha visto todo, que lo sabe todo. Aún tenemos cordillera, ciudadanos. Aún hay belleza alrededor. Propongo
porque a eso llama este libro, a propongo saber nombrar e identificar todos los cerros que tenemos al frente. Cerro El Plomo, Cerro San Ramón, Cerro Provincia, Cerro Punta Damas, Cerro La Cruz, y de a poco ir bajando la vista e ir imaginando la ciudad deseada. Propongo proponer esto a los 6 millones de ciudadanos citadinos santiaguinos, a hacer esto al unísono en la Plaza Italia cualquier domingo de estos. Difícil competir con ese texto. Bueno, voy a partir diciendo que hay en este libro una fascinación compartida de mi parte como lector desde el primer párrafo, que es un párrafo que además nos introduce en la vocación de la autora, y lo voy a leer así como voy a leer algunos extractos más adelante para poder dar cuenta de qué se trata realmente este texto. Un breve párrafo al comienzo dice: este libro surge de mi fascinación por la ciudad, la gran ciudad. Nací y fui criada en Santiago de Chile, en barrios medios, sin referentes rurales ni mucho menos de los márgenes que se agolpaban a su alrededor. Salvo los paseos ocasionales a los valles cercanos y algunas vacaciones en la costa, la ciudad era mi mundo. Esta obra es un compendio de reflexiones, relatos, retratos y testimonios, y como tal me parece difícil, por no decir injusto, juzgarla en el detalle, sino más bien referirme al valor de su conjunto para el lector y para el mundo académico y para el mundo, digámoslo, exterior. Es una obra profusa en información y en imaginería, tremendamente provocadora para el pensamiento en esa profusión, además expresada con un estilo culto y fluido que en sí mismo es un lujo para el lector. Es una obra inmensa en su vocación testimonial y documental que sin embargo explora y establece al explorar una dimensión indispensable para el estudio, la comprensión y el juicio de la ciudad, que es lo que la misma autora llama una etnografía urbana, derivada sin duda de una mirada antropológica, enriquecida también sin duda con las sensibilidades del conocimiento de la arquitectura y el urbanismo que solo podría ofrecer sobre el territorio, la ciudad, el país y el mundo que se habita. Pero además, la obra ofrece una mirada inevitable de la historia política de nuestra ciudad, de Santiago y de nuestro país, indisolublemente ligada a su evolución social, espacial, cultural y económica. El libro contiene algunos enunciados generales que yo me voy a atrever a manifestar. A lo mejor la autora frunce el ceño, pero no me lo diga. Y por lo menos yo identifico tres importantes, que además me resonaron fuertemente, por eso los identifico. El primero es que el santiaguino tiene una noción permanente de lo que yo mismo quise nombrar en mis primeros apuntes de lectura, y después me di cuenta con sorpresa que estaba consignado con esas textuales palabras hacia el final del libro. El santiaguino vive con la añoranza del paraíso perdido. El paraíso perdido o una perpetua nostalgia de una vida idealizada como la razón de ser de nuestras ilusiones urbanas. Y para eso voy a ilustrar con la lectura de un breve párrafo.
Dice, una lección de nuestra ciudad indica que entre el mestizo y el blanco, entre el vecino del barrio alto y el vecino de los barrios bajos, entre el poblador y el habitante del condominio, se teje un imaginario que los reúne en su evocación: la provincia, el campo y el jardín. Esta evocación a un paraíso perdido, resabio de una época y paisaje sin retorno, está siempre presente en los relatos, no importa la clase ni el lugar donde se viva. Somos todos, según este imaginario, habitantes de un paraíso perdido que nadie ha conocido, pero que se levanta como fuente evocadora de la nación. Puro Chile es tu cielo azulado, tu cordillera, tus campos. En este paraíso perdido somos todos un poco campesinos y un poco provincianos, desterrados y desarraigados de la tierra original para sobrevivir melancólicos en la urbe gris. Bajo esta modernidad urbana subyace un Edén que a duras penas se reconoce en el cuidado ante el jardín, en la cerca electrificada, en el parrón, en la casa de tejas chilenas, en los leñosos árboles que rodean la población, en el río marrón y contaminado, pero río al fin. Arrancados de la matriz paradisíaca, hacendal y campesina, muchos habitantes de esta ciudad se sumergen en la búsqueda de esa edad de oro como cuando éramos niños. Entonces, el segundo enunciado es el temor al otro. Un temor atávico fundado en nuestra constitución social, espacial y cultural desde el momento mismo de la fundación de Santiago en la colonia. Temor mantenido y exacerbado en sucesivas oleadas históricas a lo largo de los siglos. No voy a ahondar en esto, pero está contenido en el libro y está profundamente revelado. Y el tercer enunciado es el golpe de Estado de 1973 como un punto de inflexión entre dos universos hoy día opuestos, dos imaginarios culturales y sociales contradictorios, dos proyectos de país radicalmente divergentes. El rol histórico del Estado en la provisión de la vivienda, en el diseño de barrios, en la construcción de la ciudad y el concepto de la integración social que existió en el pasado hasta entonces y que hoy día vuelve a aparecer como un ideal casi como si nunca hubiese existido. Del mismo modo, los modelos alternativos de provisión de vivienda que hubo en el pasado, mediante grupos autoorganizados, la autogestión, la autoconstrucción, las cooperativas, un alto nivel de participación efectiva, todo lo que hoy llamamos en jerga moderna la vivienda colaborativa, de nuevo como si nunca hubiese existido. En cambio, a partir de 1973, procesos irreversibles que nos llevan al escenario de hoy, como el proceso de erradicación, o el programa de erradicación, con su consiguiente segregación, marginalización, el imperio del miedo, eventualmente el desencanto y la desintegración de las comunidades organizadas. Al respecto, voy a leer un pequeño párrafo. Una conclusión de este libro señala que ese momento, 1973, constituye ciertamente el gran estallido que termina por dispersar en 1000 pedazos las piezas de una ciudad y de un país que ya traía fracturas importantes. Es el hecho histórico que afecta a todos sin distinción alguna, a los del barrio alto y a los de los barrios bajos, a los del sur y a los del norte, a los del oriente y el poniente, el centro y la periferia. En el sufrimiento de ese momento, la ciudad paradójicamente puede también ser reconocida como totalidad. Pero lo cierto es que después del 73 no volverá a ser la misma. Las trizaduras no solo se redibujan, también se profundizan. Es durante los años de dictadura e instalación del modelo neoliberal que la urbe pierde sus instrumentos de planificación urbana que permiten pensar en el tiempo largo una ciudad más unificada en su crecimiento. Son también los años en que la ciudad es desgajada y mutilada de aquellos fragmentos que la hacían más urbana, más diversa y heterogénea. Proceso de limpieza, entre comillas,
que se expresa en la más importante y violenta erradicación de poblaciones que hasta ese momento operaban como suturas de fragmentos, desde los sectores más acomodados a los precarios márgenes. Es el momento en que la ciudad estalla, perdiendo así por décadas la posibilidad de tejer puentes entre sus partes. Si a ello se suman los niveles de hacinamiento, pobreza y desigualdad que durante estos 17 años se instalan al interior de ella, tal vez resulte comprensible las dificultades que enfrenta hasta hoy día para pensarse como un todo. La obra presenta dos momentos fundamentales. El primero, de una reflexión especulativa sobre una gran variedad de tópicos propuestos, las definiciones de ciudad, su evolución en el tiempo, la identificación de sus imaginarios, la percepción espacial y abstracta que de ella han tenido sus habitantes a lo largo de la historia, el sentido de identidad o desarraigo de sus habitantes, de sus comunidades y territorios, incluida una fascinante disquisición sobre el mundo inmigrante extranjero en la ciudad, la difícil definición de aquello que constituye barrio en un contexto metropolitano y neoliberal, diríamos, el ejercicio de la memoria colectiva en la ciudad, disquisición sobre fronteras, porosidades y soberanías. Y en un segundo momento, a través de relatos y testimonios de territorios señeros y diversos, cada uno un universo hasta este día, sumamente cautivadores en la profundidad de la investigación, la sutileza del registro y el interés del análisis, con algunos que son francamente estremecedores. Ya los mencionó Ignacio: La Chimba, Jardín del Este, la Vía Portales, las Torres de Tajamar, condominios de Huechuraba, la población San Gregorio o Sangre Goyo, la Vía La Reina, Campamento Resbalón en Cerro Navia y la Villa de Maipú. Voy, para no alargarme, leer apenas un par de párrafos más que me parecen interesantes para dar una semblanza de esta, como digo, este compendio de reflexiones y al final un último comentario. Al analizar la ciudad de Santiago, los sufrimientos, deseos y disputas que en ella se cobijan, surge espontáneamente la pregunta por la cohesión social. ¿Cómo puede un cuerpo así de segmentado mantener juntos sus fragmentos? En una sociedad de la desigualdad y hegemonía del mercado como la nuestra, la apropiación y manipulación de los territorios, barrios, poblaciones, villas, a menudo se impone. Los ejemplos de amenazas y rupturas de los sentidos de territorialidad abundan. La modernización compulsiva de barrios que son despojados de sus viejos referentes, estigmatización y guetización de los erradicados a los extramuros de la ciudad, especulación inmobiliaria que se impone y destruye todo paisaje identitario y arquitectural, empobrecimiento progresivo de sus habitantes que impide la inversión y el cuidado de la materialidad del habitar, carreteras que atraviesan y arremeten contra la unidad histórica y territorial de la vecindad. Pequeñas comunidades totales, burbujas, entre comillas, o microsociedades cuya identidad se sustenta en la homogeneidad social, cultural, económica, política, religiosa de sus integrantes y una sociabilidad entre iguales. La burbuja de la que ellos hablan es la tribu postmoderna. Para dar a nuestros hijos la infancia que nosotros tuvimos, entre comillas, no hay otra alternativa al resguardo en los estrechos y protegidos límites de la cotidianidad entre iguales. La vida de estos condominios tiene algo de paraíso perdido y algo de gueto. Maffesoli advierte a propósito de estas tribus postmodernas su vitalidad de niño eterno, un poco lúdico y un poco anómico. Estamos en una burbuja en la cual nos cuesta levantarnos el día lunes para ir a trabajar porque es una burbuja en la cual estamos, dice un vecino de 40 años el año 2002. Para terminar, solo quisiera decir que
este texto, como digo, con su profusión de imágenes y preguntas, nos permite seguir reflexionando hacia adelante, y en ese sentido es un documento de incalculable valor, no solo para los enamorados de la ciudad, sino también para estudiantes y para el mundo de la academia y el rigor. Es interesante, y me tocaba comentarlo hace un par de días atrás, que estemos en una semana en que la ciudad de Santiago festeja, y realmente festeja, la apertura de una nueva línea de metro. Esta nueva línea de metro de 15 kilómetros y 10 estaciones convierte por primera vez una red de transporte público en una red más bien difusa, que cubre territorialmente la ciudad y que permite, como digo, por primera vez trasladarse en igualdad de condiciones, es decir, de una manera democrática, en una urbanidad democrática, y con alternativas de caminos para ir de un punto a otro. Y esta es una novedad. Cuando se empieza a configurar una red de transporte, la ciudad empieza a acortarse y a comprimirse conceptualmente y en el imaginario colectivo. Es, por lo tanto, interesante hacerse ciertas preguntas que pertenecen específicamente a la modernidad, y la modernidad entendida como un cierto vacío, un cierto momento de incertidumbre frente al futuro inmediato, imaginable o más bien inimaginable. El efecto que pueda tener el metro sobre la ciudad de Santiago en los próximos años es difícil de calcular. Tiene dimensiones variadas, tiene derivadas que no nos hemos atrevido como sociedad a poner en tela de juicio, porque con una cierta dimensión aldeana que tiene que ver, creo yo, con lo que Francisca identifica como este paraíso perdido, hemos sido siempre los chilenos, y particularmente creo yo los santiaguinos, enamorados del progreso por el progreso en sí. Y eso nos impide calificar y poner, como digo, en juicio estricto nuestro futuro inmediato, finalmente planificar. Esa es una dimensión de la modernidad, el efecto que pueda tener una red como la del metro. Pero hay otros efectos de la modernidad que vale la pena comenzar a preguntarse a partir de las reflexiones que encontramos en este texto. Una de ellas tiene que ver con este amor, como digo, del progreso, y yo creo que es una condición innata del habitante de la metrópolis chilena o Santiago, y que explica de alguna manera este encanto, enamoramiento de ideas extranjerizantes, de urbanidades extranjerizantes, ajenas a nuestro origen y que sin embargo son prácticamente irreversibles. Me refiero obviamente al mundo del automóvil, al mundo del centro comercial hermético y el efecto que eso tiene en nuestro modo de vivir la ciudad y de vivir como sociedad. Finalmente, quisiera decir que haría falta, tal vez en una segunda lectura de este libro, hacer un juicio crítico del efecto que la modernidad, más bien el modernismo, tuvo en nuestra sociedad. No podemos ser nosotros ajenos al juicio crítico que se ha hecho en el mundo entero, ya prácticamente 100 años más tarde, sobre el imperio de la utopía moderna, que de alguna manera trascendió y impregnó el quehacer de arquitectos y urbanistas en todas las grandes ciudades del mundo. Y Chile y Santiago no fue inmune a eso, sino todo lo contrario. Si bien es cierto que nuestra historia política íntima, la llamaríamos, ha tenido un efecto y consecuencias absolutamente enormes, digamos, así también el influjo del movimiento internacional y de corrientes internacionales, globales, a lo largo de 100 años, también han tenido consecuencias, y en algunos casos consecuencias verdaderamente nefastas, si es que las miramos con perspectiva. Dicho todo esto, y para terminar, creo que este libro puede tener un subtexto o un subtítulo
que es algo que es lo que nos hace vibrar cuando lo leemos y por eso lo recomiendo encarecidamente. Y es una pregunta que queda flotando en el aire y que dice: ¿qué nos ha sucedido? Muchas gracias. Bueno, no me equivoqué cuando pensé en estos dos chicos. Y a Ignacio le escribí: Ignacio, quiero imágenes, porque yo, en verdad, siempre nos encontramos en unas salas medio vacías de 4 pelagatos y disfrutamos de las imágenes, y yo sabía que él iba a agarrar buenas imágenes. Y bueno, y Sebastián, la pregunta urbana, ¿no?, que lo acompaña semana a semana, cada 15 días en el Mercurio, ¿no?, y que yo lo leo también, sabía que ibas a cruzar ahí la pregunta también política, y en eso hay un buen guiño, además de la amistad mutua con mi padre, que no lo puedo dejar de nombrar. Y bueno, quiero también hacer un agradecimiento a 3 yuntas que están aquí sentados, por lo menos veo a 2. A Rodolfo Regada, que está aquí en primera fila. Él es el que me ha acompañado durante años en esta complicidad de recorrer la ciudad. Él es el que ha hecho los croquis maravillosamente. Mi ejercicio etnográfico jamás habría sido lo que es sin esta síntesis gráfica que acompaña a todo el libro. Y por eso quiero especialmente reconocerlo. Y mis 2 otras yuntas que están aquí: Susana Aravena, antropóloga, originaria de San Gregorio, Sangre, Cuchillo y Velorio, como ella misma me enseñó, y Rosana Forray, que creo que no está, que también es mi otra yunta para recorrer todos estos barrios que ustedes espero que conozcan también. Son como mis 3 partners en este ejercicio de recorrer la ciudad. Y sí, a mí me gusta la ciudad. Hay una pregunta que no la logré responder: ¿qué nos hace permanecer también en esta trizadura? ¿No? ¿Qué nos hace perseverar también en la trizadura? Y a la vez, y por otra parte, ¿qué nos hace también ser parte de Santiago? Nos mantiene de todos modos. Hay un pegamento que es un misterio para mí, y que a pesar de estos escritos no la logré responder. Sigue siendo una provocación para todos. ¿Qué nos hace finalmente perseverar en esta ciudad tan grande? Y tal vez por eso terminé con la cita de mi sobrino, que en realidad se llama Gonzalo Rojas, que firma Martín Cinzano, porque Gonzalo está además en Ciudad de México, imagínense, esa sí que es ciudad, tiene algo muy sabio en su texto, ¿no?, que dice: finalmente, al cruzar, al conocer estas ciudades, más vale hacerse el desconocido. Y eso yo creo que no lo podemos evitar. Santiago nos fascina también porque podemos caminarla en el anonimato, podemos perdernos, podemos meternos en un pleno horario laboral a una sala donde, ¿cierto?, nadie nos ve. Se tiene esa maravilla, ¿cierto?, de poder perdernos y que nadie nos reconozca. Y bueno, aquí agradecerles, veo tantos alumnos, compañeros, colegas, hijos, marido, todos. Y queremos invitarlos con Raúl, que es mi partner en hacer vinos también, a tomar nuestros vinos que están allá afuera. Ojalá les guste, y si no les gusta me lo dicen después. Y muchas gracias bueno, quiero decir, no lo agradecí, perdón, a Editorial 8 Libros, ese no es un punto menor, porque estamos en un lugar además simbólicamente potente en términos de nuestra ciudad. No estamos en cualquier lugar, ¿no? Y cuando, ya no me acuerdo si fue María José, si fue Gonzalo o fuiste tú, Florencia, que me dijo: hagamos el lanzamiento aquí. O sea, a mí la verdad fue como el lugar soñado, ¿no? El GAM, que ha sido uno de los... La UNTA, yo ahí no escribo sobre la UNTA, pero yo me pasé por los jardines de la UNTA, viendo de todos los continentes, ¿cierto?, esa utopía que se tejió aquí, luego en la apropiación que hizo, ¿cierto?, el general pintando las escaleras celestes. Todavía eso nunca lo he podido entender. Y hoy día que Miguel Launer la recupera y tenemos estos espacios llenos de libros, de danzas, de teatro, y que este libro esté aquí, podríamos decir que para mí es simbólicamente muy potente. Tal vez ahí está el tejido posible, en este GAM, en el corazón de Santiago. Así que muchas gracias a 8 Libros, fue un regalo. Y así que vamos a brindar afuera entonces. Muchas gracias.